Nos encontramos en la oficina del señor Plinio Mendoza, presidente del Sistema Unificado de Transporte Urbano y Veredal de Fusagasugá. Doctor Plinio Mendoza, bienvenido a Noticias Día a Día. Gracias, muy amable, un saludo muy cordial para toda la amable audiencia de Noticias Día a Día. Señor Plinio Mendoza, la inquietud hoy en día en Fusagasugá es sobre el tema del alza en cuanto al valor del pasaje en el sistema urbano y rural. Comentémosle un poco a los fusagasugueños este incremento anual del pasaje urbano y rural, pues ¿a qué se debe? Bueno, no solamente en Fusagasugá, sino en todas las ciudades de Colombia donde existe el transporte, hay incrementos debido al costo de la canasta del transporte. Hay algunas ciudades en las cuales pues hay administraciones más acuciosas y tienen el estudio mediante el cual comparan cuál es el alza de los insumos, como son los combustibles, los repuestos, las llantas y muchos otros que convergen sobre la productividad del transporte. Pero hay otros que no lo tienen y por lo tanto entonces se hace una concertación con la autoridad competente, que en este caso es la administración, para que se realice el alza que siempre llega es sobre el índice inflacionario. En este caso, para el caso de Fusagasugá, que no tiene la canasta, el costo de la canasta del transporte, se hizo la concertación con la administración municipal en cabeza del señor alcalde y del secretario de movilidad y se hizo el porcentual de alza en el 7%. Quiere decir esto que si el alza del transporte estaba en 1.350, multiplicado por 7, el alza era de 95 pesos. Como quiera que la moneda circulante es la más cercana, es la de 50, entonces se busca el techo o se baja al piso. Y en este caso la moneda más circulante quedó entonces en 1.450 pesos para el pasaje del colectivo. Y en cuanto a las carreras, que la carrera estaba en 4.500, que al multiplicarlo por 7 da 318, perdón. Entonces subiría a 4.818 y quedó en 4.800. Las empresas, bueno, todo el gremio de transportadores, el secretario de Movilidad y obviamente la administración municipal, al momento de realizar esos incrementos, ¿son conscientes de la situación económica de algunos sectores poblacionales de la ciudad? Sí, efectivamente, incluso si hacemos un análisis estadístico con otras ciudades comparativas que tienen más o menos la misma estructura de Fusagasugá, como es por ejemplo Tunja, Zipaquirá, Villavicencio, y lo mismo va haciendo la comparación de la distancia y la topografía. El pasaje Fusagasugá no es tan costoso. Sin embargo, debemos aclarar algunas concertaciones que el gremio transportador, para que no atacar tanto el bolsillo de los usuarios, porque al fin y al cabo nuestro objetivo y el objetivo de la administración municipal es el bienestar de los usuarios. Hemos hecho una concertación de subsidiar a los estudiantes de Fusagasugá, porque uno de los ejes poblacionales altos en Fusagasugá son los estudiantes y son los que en un momento determinado por transportarse sufren. Y en ese caso, no siendo una obligación del gremio transportador, porque el subsidio del transporte lo debe erogar el gobierno, pero nosotros del pasaje que nos da la resolución rebajamos 200 pesos. Quiere decir que si nosotros en este momento en la resolución quedó 1.450, al estudiante le cobramos 1.250. Es un obsequio que da el gremio transportador, no es una obligación, es una ayuda que le da el gremio transportador a la administración y concretamente a los estudiantes para que les salga más barato. Ya finalizando sobre el tema del transporte público aquí en Fusagasugá, hay un tema que es muy controversial en los fusagasugueños y es el tema de los sensores en el servicio público. ¿Cómo se va a manejar este tema teniendo en cuenta que acá contamos con habitantes de tercera edad, pensionados y personas en estado de embarazo en el caso de las mujeres? Bueno, el transporte público municipal es una obligación del Estado. Lo que ocurre es que el Estado, no solamente en Colombia, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, no tienen la infraestructura para poderlo hacer ellos mismos, razón por la cual se lo dan a unos terceros. Los terceros como tal son las empresas
particulares que prestan el servicio, lógico que reguladas por el Estado. Tenemos que hacer un negocio durante el cual pues uno tiene que ganar, no tiene por qué perder, o al menos tener el equilibrio entre ingresos y egresos. Por tal motivo, los empresarios, los dueños de carros que tienen que hacer una inversión, tienen que hacer ese cálculo entre ingresos y ingresos. Y un negocio se hace pero controlándolo. Y cuando no existe un control, pues hay una evasión de plata en la cual pues tenemos que tenerle coto. Es por eso que en una era moderna, donde hay plataformas satelitales, hay formas de cómo hacer este control. En el pasado, una empresa colega que es Cotrafusa hizo un aparato que se llamó Sensores, que fue controvertido precisamente en un momento por los mismos conductores porque les pusieron un control. Pero en la actualidad se llegó a un acuerdo con todos los gerentes de que vamos a colocar no un sensor, es un controlador satelital de tiempos y movimientos que no solamente cuenta el ingreso y el egreso de los pasajeros, sino que cuenta en tiempo a qué hora salió el carro de su punto de inicio y a qué horas tiene que llegar a su punto de llegada. Esto con el objeto de no tener los trancones y la movilidad en algunos conductores que pronto se echan para atrás, dañándole el trabajo a los que vienen detrás por las frecuencias, o cuando se sienten caídos de tiempo aceleran. Entonces esto hay unos temas de los cuales tenemos que tener control. Además de eso, tenemos el GPS donde el carro no tiene por qué cambiar la ruta. Y en esto se va a hacer una plataforma especial, es decir, que es una tecnología moderna en la cual no tiene por qué tener temor ninguna persona de la tercera edad ni de las personas embarazadas, en el sentido que se demoren en el pasar en el torniquete. El torniquete como tal, ahí timbra el momento de la pasada para contar el pasajero. Lo que pasa es que hay algunos pasajeros que se paran en el torniquete y empieza a pitar pi, 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 y asusta al conductor y asusta al pasajero, pero ahí no lo está contando. Ahí simplemente el mismo aparato le va a decir movilícese por favor, pero no lo va a contar. Es decir, que no hay ningún inconveniente. Lo que sí tiene que existir es la cultura ciudadana de que hay algunas personas que suben con 4 o 5 niños y pagan un solo pasaje. Entonces ahí sí realmente el puesto que ocupa es el puesto que paga. Entonces son cuestiones tecnológicas de las cuales va a haber un mejor servicio con mejor tiempo, con mejor movilidad, pero también la rentabilidad para las personas que invierten en el transporte. Esta iniciativa tecnológica, ¿para cuándo se tiene fechado que empiece a surgir aquí en la ciudad de Fusagasugá? Bueno, esto se ha venido haciendo un proceso precisamente desde el 1 de enero del año 2017, mediante la sensibilización de parte de los propietarios, de parte de los conductores, porque a los conductores pues hay que enseñarlos a tratar bien al pasajero y que sepan manejar esos aparatos sin ningún inconveniente, y recordándoles que es un deber y más que una obligación de transportar absolutamente a todos. Se ha venido haciendo y calculamos que en el mes de abril o a más tardar mayo, todas las empresas tendrán este controlador, mal llamado sensor, porque en el ayer les hicieron una campaña y una atmósfera dañina, pero que la verdad tengan plena tranquilidad de que es un controlador satelital de tiempos y movimientos para la mejor prestación del servicio en Fusagasugá. Doctor Plinio Mendoza, muchas gracias por acompañarnos en Noticias Día a Día. A usted muchísimas gracias, y aquí estamos a la orden, y sobre todo a los usuarios que cualquier inquietud que tengan nos la haga saber precisamente para corregir. Somos humanos y eso es lo que queremos. No dejar por alto la sensibilidad humana, pero acondicionarnos a las eras modernas donde el aparato ni tiene corazón ni tiene bolsillo. Entonces son las cosas que hay que combinar, pero no vamos a olvidar que el usuario tiene la razón y hay que atenderlos, y las puertas están abiertas, y a ustedes muchísimas gracias por la divulgación.